Capítulo 145. Vueltas. ¿No vas agarrando el ritmo? Si quedas último, tendré que comerte. La serpiente emplumada se deslizaba perezosamente detrás de Moomin Rider, sacando ocasionalmente su larga lengua para intimidar a la criatura de dos patas que tenía frente a ella. Al principio, pensó que no podría jugar con los humanos hasta las últimas vueltas, pero para su sorpresa, uno de ellos estaba particularmente débil y ya había caído al último lugar. Maldita sea. No pienso caer en un sitio así. Moomin Rider apretó los dientes y rugió mientras aceleraba el paso. Correr más de una docena de kilómetros no era un desafío para él, pero la verdadera dificultad era no quedar último. Maldita sea. No me va a comer una serpiente. Solo un puesto por delante de Moomin Rider estaba Bone, en el puesto 77 de la clase B. Al ver que el de atrás lo alcanzaba, Bone, vestido con un traje con estampado de calavera, sacó de repente una botella de leche de quién sabe dónde, se la bebió de un trago y, de alguna manera, aumentó su velocidad en un 30%. No solo dejó atrás a Moomin Rider, sino que también alcanzó a Montamape, que estaba delante de él. ¡Mierda! ¿Ya me alcanzó? Montamape, un miembro del grupo Fubuki, se puso pálido al ver a Moomin Rider ganar terreno desesperadamente y casi se orinó. Llegar último significaba ser comida de la serpiente. Aunque Kizaru no pareciera de los que se pasan de la raya, ¿quién podía garantizar que esa serpiente gigante y aterradora no se comiera a alguien? Jinete Moomin se esforzó al máximo para alcanzar a Simio de montaña. La regla que Kizaru estableció era simple. Mientras no estés siempre en último lugar, todo irá bien. En teoría, mientras todos se turnaran para ser los últimos y administraran su tiempo, nadie estaría en peligro real. Pero nadie podía garantizar que, si terminaban en último lugar, pudieran recuperar el terreno perdido. Era un clásico dilema del prisionero. Una vez que una persona decidía no ser la última, todos los demás tenían que esforzarse más también. Maldita sea. ¿Por qué corren tan rápido? Ahorren energía, chicos. 20 vueltas no es pan comido. No hay necesidad de pelearse por ello. Ah, y supongo que no estás intentando adelantarte también, ¿eh? No pasó mucho tiempo antes de que los héroes se dieran cuenta de que algo andaba mal. Pero una vez que la primera persona empezó a darlo todo, todos los demás no tuvieron más opción que seguirlo. Incluso aquellos que pensaban que tenían mucha resistencia y podían controlar su ritmo se encontraron acelerando, tratando de asegurar un mejor lugar en la carrera. Kizaru no había mencionado ninguna recompensa por correr más rápido, pero nunca estaba de más causar una buena impresión. Especialmente cuando muchos héroes notaron que estaban dejando atrás a competidores de mayor rango, la sutil sensación de satisfacción los impulsó a correr aún más duro. ¿Y los que fueron superados por héroes de menor rango? Sí, no les pareció bien. ¿De verdad creen estos gamberros que no los alcanzaremos? ¿Por qué corren tan rápido? Al ver a los héroes correr codo con codo, Fubuki se quedó atónito. Este campo de entrenamiento era rudimentario y simple, pero todos corrían casi al límite de sus fuerzas. Los de adelante corrían para ser los primeros. Los de atrás luchaban con todas sus fuerzas para no ser los últimos. Solo la serpiente emplumada se movía a paso lento, siguiendo al grupo. Gracias a las habilidades sensoriales especiales de las serpientes de la cueva Ryuchi, podía evaluar aproximadamente el estado de su presa. Una vez que estas criaturas de dos patas llegaban a las últimas vueltas y estaban agotadas, ese sería el mejor momento para divertirse. Probablemente porque les encanta correr. Respondió Kizaru con pereza, reclinado en una tumbona, tomando un trago mientras un miembro del grupo Fubuki servía bocadillos. Incluso los héroes no eran tan diferentes de los cadetes de la marina. Si querías que compitieran, no les costaba casi nada esforzarse. ¿Es realmente efectivo este tipo de entrenamiento? ¿Y al ritmo que van, cuántos aguantarán las 20 vueltas? Fubuki se sentó junto a Kizaru. Ella misma tenía poca resistencia, pero podía hacer una estimación bastante acertada basándose en lo que sabía sobre la resistencia de Lily. Incluso si los héroes fueran mucho más fuertes que Lily, todos tienen un límite. Y aunque lograran completar las 20 vueltas, ¿cuánta energía les quedaría para la siguiente etapa del entrenamiento? Fubuki sabía perfectamente lo infernal que era el programa de entrenamiento de Kizaru. Incluso había considerado usar influencias para participar.
Pero en cuanto vio el programa de entrenamiento, se rindió al instante. Los psíquicos deberían luchar a su manera. ¿Y qué hay de todo eso de Navy Six Styles? No le interesaba en absoluto. No los subestimes. Cada uno de estos chicos tiene al menos 200 motores. Quizá no el de la bicicleta, pero mientras esté dispuesto a esforzarse, debería poder aguantar. Kizaru había copiado más o menos el plan de estudios de entrenamiento de la Academia Naval, solo que con la intensidad del entrenamiento triplicada. Aún así, considerando la base sólida que tenían la mayoría de estos héroes, el triple de intensidad aún debería estar dentro de su rango de tolerancia. Si no fuera por el hecho de que este era otro mundo, donde incluso si el programa de entrenamiento se filtrara no afectaría a la Armada, Kizaru nunca habría entregado algo tan valioso de manera tan casual. Si realmente logran completar el entrenamiento especial y aprender esos 6 estilos de la Marina que mencionaste, ¿qué tan fuertes podrían llegar a ser? Fubuki preguntó, aún algo escéptica. Pero dado que Kizaru era claramente un pez gordo de otro mundo y su fuerza podría incluso superar a la de su hermana, su juicio probablemente tenía más peso. Al observar a los miembros del grupo Fubuki, que seguían huyendo de Montamape, quien estaba a punto de caer al último lugar donde la mayoría aún podía resistir, Fubuki se sintió un poco más tranquila, aunque no pudo evitar sentir curiosidad. Si alguien domina por completo los 6 estilos de la Armada, estaría en el nivel de la clase S. Si tiene suficiente talento, incluso podría competir de tú a tú con ese bicho raro de antes. Kizaru se frotó la barbilla y dio una respuesta que dejó a Fubuki bastante conmocionada. ¿Tan solo dominar los 6 estilos de la Marina podría llevar a alguien a la clase S? ¿Incluso desafiar a alguien como Sweet Mask? ¿Desde cuando convertirse en un héroe de la clase S se volvió tan barato? Solo había 16 héroes de clase S en la asociación. Incluso contando a Sweet Mask, el rey sin corona. No habría más de 20 personas con la verdadera fuerza de la clase S. Y ahora Kizaru afirmaba que aprender los 6 estilos de la Armada podía otorgarle a alguien ese nivel de poder. Eso sonaba demasiado exagerado. No estarás pensando realmente que aprender los 6 estilos de la Marina es fácil, ¿verdad? Al ver que Fubuki dudaba en hablar, Kizaru no pudo evitar reír. Claro, si alguien pudiera aprender los 6 estilos de la Marina, podría obtener una fuerza de nivel S, pero el problema era que primero tenía que poder aprenderlo. Incluso en la Academia Naval o entre los agentes del CP, había toneladas de aprendices que pasaron años y aún no podían dominar ni un solo movimiento. Es cierto que esos eran casos extremos. Normalmente, después de unos años, cualquiera podía aprender algunas técnicas. Pero la idea de Fubuki de un curso intensivo de un mes para formar héroes de clase S con Navy Six Styles? Sí. En ese caso, Rob Luxy, el hombre aclamado como el más fuerte en los 800 años de historia del CP9, estaría llorando en el baño. Incluso alguien tan talentoso como Luxy tardó casi 10 años en dominar lo básico. A menos que ya tuvieras una base monstruosamente sólida como la del propio Kizaru, o Saitama de este mundo, dominarlo sería un largo camino. Para monstruos como ellos, el Navy Six Styles fue más bien el toque final. ¿Esperar un salto enorme en potencia? Eso fue demasiado optimista. Uf. ¿Ya he llegado a mi límite? El jinete sin vida sentía que el corazón se le saldría del pecho en cualquier momento. Cada respiración le quitaba todo lo que tenía, y aún así sentía que se asfixiaba. Llevas más de 1 minuto en el último lugar. ¿Puedo comerte ya? La voz de la serpiente emplumada le susurró al oído. Quizás era solo porque se estaba acostumbrando, pero de alguna manera, Jinete Mumen sintió que la voz de la serpiente tenía un tono extrañamente tierno. Pero una mirada a esa enorme cabeza de serpiente, fácilmente varias veces más grande que un camión pesado, fue suficiente para borrar todas esas ilusiones. Seamos realistas. Con su diminuto cuerpo, probablemente apenas sería suficiente para encajarlo entre los dientes de la serpiente. Maldita sea. No caeré aquí. Su visión se volvió borrosa y cada respiración tenía un leve sabor a sangre, pero justo cuando estaba al borde del colapso, Mumenride repentinamente estalló con un estallido final de fuerza, corriendo hacia adelante con todo lo que tenía. Aunque no pudiera pasar la prueba, se derrumbaría en el camino. De ninguna manera. ¿Cómo diablos está alcanzándome ese tipo? Montamape del grupo Fubuki ya estaba jadeando en busca de aire, y lo único que le daba tranquilidad era saber que alguien más todavía estaba detrás de él.
Pero justo cuando estaba luchando por mantenerse a flote, se dio cuenta de que Mumen Rider, que había estado detrás de él, estaba comenzando a acelerar nuevamente. Los héroes al frente gemían de frustración. Si bien ciclista Mumen y simio de montaña no podían amenazar sus posiciones, los demás, obligados a acelerar por la presión desde atrás, eran su competencia directa. La pausa en la carrera por agotamiento duró poco, y la competencia se reavivó. Al grupo de cabeza le quedaba menos de un tercio de las 20 vueltas restantes. Pero con todas las explosiones de aceleración que ya habían sufrido, incluso los héroes con más resistencia tenían menos de un tercio de su energía restante. Menos mal que todos los héroes que lograron entrar en este campo de entrenamiento no eran gente común y corriente. De lo contrario, después de correr casi 100 kilómetros, algunos podrían incluso estar sin aliento. Oye. Llama Azul, ¿de verdad crees que vale la pena entrenar a Destello Veloz? Si tan solo agotarnos corriendo nos hiciera más fuertes, habría héroes de clase S por todas partes. Magic Trickman, que iba en cabeza, sentía que estaba llegando a su límite. Pero como héroe de clase A, séptimo en el ranking, no podía quedarse atrás. Tenía que apretar los dientes y seguir adelante. Si alguien con un rango inferior a él acabara ganando, ¿quién sabe qué tipo de chismes se difundirían a sus espaldas? Ahorrarías mucha energía si hablaras menos. Solo por el bien del nombre de Swift Flash, estoy dispuesto a intentarlo. Si no te animas, puedes retirarte. El clase a rango 6, Fuego Azul, era el más tranquilo de todos. Incluso en este duelo a muerte de egos de clase A, pocos podían amenazar seriamente su liderazgo. Comparado con él, Magic Trickman ya estaba jadeando con dificultad, pero el rostro de Blue Flame apenas cambió como si correr otras 20 vueltas no fuera un problema. No bromes. Si me doy por vencido ahora, todo lo que he corrido antes no habrá servido de nada. Magic Trick apretó los dientes. Quería creer en el entrenamiento de Swift Flash como lo hacía Blue Flame, pero al ver a Kizaru, tumbado en una tumbona con una hermosa mujer a su lado, disfrutando del sol, no pudo evitar sentir resentimiento. Todos eran héroes. Entonces, ¿por qué corrían por sus vidas con una serpiente gigante persiguiéndolos, mientras Swift Flash descansaba bajo el sol con un bebé? El mago Senpai tiene razón. Hagamos nuestro mejor esfuerzo juntos. La única que seguía con la misma energía en un momento como este era la luchadora principal, Mizuki, con su traje de baño de competición. Ocupaba el puesto 71 entre los héroes de clase B. Como el único héroe de clase B en el grupo líder, la actuación de Mizuki sorprendió a muchos héroes de clase A. Fue recién ahora que empezaron a comprender por qué el cuartel general pensó que ella tenía el potencial para convertirse en una heroína de clase S. Al escuchar la voz de Mizuki, incluso la expresión de Blue Flame se crispó un poco. Si había alguien que pudiera desafiarlo por el primer lugar, probablemente era esta chica llena de energía. Espera, ¿por qué esos tipos de atrás de repente están acelerando de nuevo? Crescente Yebros, que había quedado al final del grupo líder, no pudo evitar gritar. Para entonces, la mayoría de los héroes ya tenían una idea aproximada de sus límites. Dado que esta vuelta era solo la primera fase del entrenamiento, tuvieron que conservar algo de energía para lo que venía después. Tras darse cuenta de que probablemente no podrían alcanzar al grupo líder, la mayoría de los héroes mantuvieron un ritmo constante para ahorrar energía. Pero ahora, con esos dos rezagados acelerando de nuevo, los de delante, que no querían quedarse atrás, se veían obligados a acelerar también. La presión aumentaba poco a poco sobre el grupo de cabeza. Yo también estoy acelerando. Ya sea para sí mismo o para alguien más, Blue Flame volvió a aumentar su ritmo a pesar de que todavía quedaban varias vueltas para el final. Aunque Swift Flash nunca dijo que habría una recompensa especial por terminar primero, el espíritu competitivo de los héroes los hizo luchar instintivamente por ese lugar. Entonces corramos todos juntos, Senpai. Los ojos de Mizuki brillaron. Le encantaba este ambiente competitivo. Desafiar a tantos estudiantes de último año respetados la habría inscrito incluso sin los resultados prometidos por Swift Flash. Capítulo 146. Otro invitado. Debo estar loco por unirme a este campo de entrenamiento. Magic Trickman maldijo en voz baja, pero su cuerpo, traicioneramente, aceleró junto con Blue Flame. Después de todo, era el segundo héroe de clase A más alto. ¿Cómo pudo simplemente dejarse atrás?
Los héroes que corrían con todas sus fuerzas ni siquiera se dieron cuenta de que, sin darse cuenta, ya habían superado sus límites anteriores. En un campo de entrenamiento tan básico, con casi todos ellos cerca del agotamiento, fue su afán de superarse unos a otros lo que los impulsó a seguir adelante. ¡Qué raro! Estas criaturas de dos patas corren más rápido ahora. La serpiente emplumada seguía lentamente detrás del grupo, pero lo que la desconcertaba era que la presa, que parecía estar acercándose a sus límites, seguía acelerando. Lo que hizo que la serpiente emplumada estuviera especialmente infeliz fue que la más lenta de las criaturas de dos patas ahora estaba alcanzando a la ligeramente más grande. Dos criaturas que originalmente habían sido lentas ahora se perseguían entre sí, y mientras ninguna de ellas permaneciera en el último lugar durante más de un minuto, ya no podría divertirse jugando con ellas. ¿Se ha aflojado el limitador? ¿Es por culpa de la competencia o por culpa mía, un forastero? Kizaru, que estaba descansando en su silla de playa, de repente abrió los ojos, mirando confundido hacia el campo de entrenamiento. A través de su Kenbunso Kwaki, sintió que se producía un cambio increíble mientras los héroes corrían vueltas. Los candados que existían en todos en el mundo de One Punch Man, las restricciones que les impedían progresar más una vez que llegaban a sus límites, parecían estar aflojándose ligeramente. Sin embargo, esta relajación apenas alcanzó para elevar el límite superior en menos del 1%. No se acercaba ni de lejos a liberar todo el potencial, como lo había hecho Saitama, pero para estos héroes aún débiles, ya representaba un salto significativo. Los héroes, que seguían corriendo desesperadamente, no notaron este pequeño cambio. Con la meta cada vez más cerca, incluso aquellos que no tenían esperanzas de alcanzar los primeros puestos se vieron impulsados por el ambiente competitivo e inconscientemente lo vieron todo. Nada mal. ¿Alguien ya terminó? Cuando Fubuki despertó a Kizaru de su siesta, casi un tercio de los héroes habían completado sus 20 vueltas de ejercicios de calentamiento. Pero aparte de Blue Flame y Mizuki, que aún tenían algo de energía, la mayoría de los héroes apenas habían completado las 20 vueltas, y tanto sus estados físicos como mentales estaban llegando a sus límites. ¿Seguimos con el entrenamiento? Parece que todos están a punto de morir. Fubuki estaba inmensamente contenta de no haber sido tan ingenua como para unirse a este campamento de entrenamiento. El campamento de Kizaru era absolutamente brutal. Montamape, que normalmente parecía fuerte y confiable, ahora estaba apenas colgando en la parte de atrás del grupo, compitiendo por el segundo lugar antes del último con el mejor héroe de la clase C. Del grupo de 12 miembros participantes de Fubuki, solo el rango 2 de la clase B, Pestañas, y el rango 5, Lily, habían completado la meta de 20 vueltas. Sin embargo, Fubuki seguía bastante satisfecha. Aparte de Pestañas y Lily, los únicos héroes de clase B que terminaron fueron Mizuki y Estrella Afilada. El resto eran héroes de clase A. La fuerza de Montamape no era mucho menor que la de Pestaña, pero, por desgracia, su gran tamaño lo frenaba. De no ser por el jinete Mumen que lo cubría, se habría quedado definitivamente en el último lugar. En ese momento, la mayoría de los héroes todavía se estaban esforzando en la pista, y algunos ya mostraban signos de no administrar adecuadamente su resistencia, colapsando a menos de 2 kilómetros de la meta debido al agotamiento. Por supuesto, seguimos. Ahora es el momento de superar los límites. Quién sabe, quizás alguno de estos héroes pueda dominar los 6 estilos por completo. Kizaru miró a Mizuki, quien llevaba traje de baño, algo sorprendido. La velocidad de recuperación de la resistencia de la chica era bastante extraordinaria, incluso entre las mejores estudiantes de la escuela de la Marina. Habría sido considerada una de las excepcionales, de esas que incluso podrían hacer que Zephyr saliera de dar clases. Fuego Azul, que había terminado primero, seguía sin mostrar cambios significativos en la superficie, solo una respiración ligeramente más rápida. Pero, en la percepción de Kizaru, Fuego Azul no estaba en mucho mejor estado que los demás héroes que habían completado las 20 vueltas. Si seguían corriendo, Blue Fire podría aguantar 1 o 2 vueltas más, pero no había forma de que pudiera completar una tercera. Su resistencia se había agotado, y aunque el limitador se había aflojado un poco, solo había aumentado su límite potencial, pero no significaba que pudiera superar su estado actual. Por el contrario, Mizuki, que acababa de cruzar la línea de meta, estaba exhausta, pero ahora ya estaba animando alegremente a los otros héroes.
No solo podría dar un par de vueltas más, sino que incluso si añadieran 3 o 4 vueltas más, seguiría lejos de su límite. ¿Estás interesado en esa chica? Fubuki, al notar la mirada de Kizaru sobre Mizuki, frunció el ceño ligeramente y sintió una punzada de inquietud. De las conversaciones privadas del grupo de chat sobre Kizaru, se desprendía que era al menos un playboy conocido, si no un mujeriego empedernido. Aunque la figura musculosa de Mizuki no encajaba con los estándares de belleza típicos de la mayoría de las personas, no se podía negar que su personalidad enérgica tenía cierto encanto para algunas personas. Esta chica tiene potencial. Si estuviera en mi mundo, probablemente la reclutarían especialmente para la escuela de la Marina. Kizaru se sintió un poco arrepentido. Aparte de los miembros del grupo de chat dimensional, las personas de otros mundos no podían usar el grupo para viajar a través de las dimensiones. Si fuera posible, le hubiera encantado traer más niños talentosos como el Capitán Mizuki al mundo de One Piece, entonces ya no tendría que preocuparse por el futuro de la Marina. Hasta ahora, solo Orochimaru había encontrado una escapatoria y enviado a las serpientes de la cueva Ryuchi a trabajar en otros mundos. En cuanto al propio Kizaru, aburrido hasta la médula, había viajado varias veces entre mundos. Era el único que se atrevía a viajar con tanta libertad y temeridad. Aunque Aibara y Fubuki eran tan cercanas como hermanas, todavía no se atrevían a entrar imprudentemente en el mundo de la otra. No se trataba de desconfianza, sino de un miedo primario a lo desconocido. Después de todo, individuos audaces y sumamente hábiles como Kizaru y Steat eran escasos. El chico de su Star era un transmigrador y entendía bastante bien los mundos de los miembros del grupo, pero incluso él no se aventuraría casualmente en el mundo de One Punch Man como lo hizo Kizaru. Ella tiene mucho potencial. Fubuki evaluó instintivamente a la capitana Mizuki. Había presenciado personalmente la verdadera fuerza de Kizaru. ¿Podría esa chica realmente poseer un potencial que incluso alguien más fuerte que su hermana como Kizaru no podría evitar elogiar? Quizás valía la pena considerar incorporar a la capitana Mizuki al grupo Ventisca. Así, el grupo podría contar con 2 héroes de clase S en el futuro. Definitivamente no está al nivel de Sakazuki ni de Kusan, pero es mejor que Vivian. Vivian es una chica gigante bajo mi mando, una de las vicealmirantes de mayor rango en el cuartel general ahora. ¿Puedes imaginarla tan fuerte como es monstruo de nivel dragón del otro día? Kizaru se rascó la cabeza mientras decía esto. A decir verdad, Vivian todavía no estaba al nivel de Vaccine Man, pero entre todas las personas que Kizaru había conocido en el mundo de One Punch Man, ella era la que tenía más poder que él. ¿Tan fuerte? A Fubuki le costaba creerlo. Si bien el hombre vacuna no causó tanta destrucción como otras amenazas de nivel dragón, se debió principalmente a que su objetivo era la sede de la Asociación de Héroes y no tuvo la oportunidad de desatar un ataque completo antes de que Kizaru lo vaporizara al instante. Aún así, las consecuencias del ataque de Vaccine Man habían convertido casi una quinta parte de la ciudad en escombros, incluso con docenas de héroes resistiéndose. Ahora, viendo al capitán Mizuki animando en voz alta al borde de la pista, Fubuki no podía imaginar que esta chica se convirtiera en una heroína de la clase S. Pero incluso dominar los 6 estilos no te llevan muy lejos. Si consigue una buena fruta del diablo, quizá pueda entrenar con tu hermana algún día. Kizaru le dirigió a Fubuki una mirada pícara y cómplice. Si Fubuki lograba incorporar a la capitana Mizuki al grupo Ventisca, incluso sin la ayuda de Kizaru en el futuro, el grupo podría convertirse en la facción más poderosa de la Asociación de Héroes. Claro, eso dependería de si Fubuki estaba dispuesta a intercambiar una fruta del diablo por Mizuki. Kizaru solo les había dado a los miembros del grupo un descuento por su primera fruta. Con las finanzas actuales de Fubuki, darle la primera fruta del diablo a Mizuki significaría que probablemente no podría permitirse otra a precio completo en un futuro cercano. Los pros y contras eran cosa suya. ¿Quería volverse más fuerte o fortalecer el grupo Blizzard? Fubuki entendió a la perfección la indirecta de Kizaru. Si era posible, quería ganarse el reconocimiento de su hermana Tatsumaki. Pero también conocía sus propios límites. A menos que Kizaru le eligiera personalmente una fruta del diablo especialmente poderosa, jamás podría alcanzar a Tatsumaki en esta vida. Voy a ir a hablar con ella. Sin dudarlo, Fubuki tomó su decisión, presionó los labios y caminó hacia el capitán Mizuki.
En este momento, la capitana Mizuki todavía era una heroína de clase B, por lo que reclutarla en el grupo Blizzard no estaba fuera de discusión, especialmente porque Fubuki ahora tenía al recién ascendido rango 9 de clase S, Speedo, Sound Sonic, respaldándola. Por supuesto, si esto funcionaría a largo plazo dependería de si Fubuki realmente pudiera mantener a Mizuki bajo control. Pero teniendo en cuenta que la mayoría de los héroes tendían a ser relativamente directos y simples en personalidad, las probabilidades de éxito todavía estaban a favor de Fubuki. Kizaru asintió en silencio al verlo. Como líder del grupo Ventisca, la decisión y el liderazgo de Fubuki no eran despreciables. Sin esas cualidades, no habría podido convertir su facción en la más grande de la asociación de héroes. Era una pena que su propia fuerza se hubiera convertido en un obstáculo para el desarrollo general del grupo. Si fuera tan poderosa como Tatsumaki, no tendría que limitar su reclutamiento a héroes de clase B. Aún así, había encontrado una solución. Aunque le faltara fuerza, siempre que pudiera reclutar miembros lo suficientemente fuertes, podría compensar la falta de potencia de fuego del grupo. ¿Ahora? ¿Qué debería hacer ahora? ¿Quién es este tipo que intenta causar problemas otra vez? Kizaru tomó un sorbo de su bebida fría, luego frunció el ceño y miró hacia la entrada del campo de entrenamiento, claramente molesto. Podría jurar con los últimos restos de su dignidad que realmente solo había venido a este mundo para tomarse unas vacaciones y ganar tiempo para que Orochimaru, Tony Stark y Aibara terminaran de investigar el oro puro. Incluso el campamento de entrenamiento había sido una decisión improvisada. Tras la agotadora guerra en Marineford, hasta Kizaru quería tomarse las cosas con calma por un tiempo. Pero cuanto más intentaba evitar los problemas, más llamaban a su puerta. Primero fue Tatsumaki, luego Sweet Mask, y ahora había aparecido un tipo desconocido. ¿Acaso creían que era un lugar turístico de moda para tachar de su lista? En ese momento, frente a la puerta del campo de entrenamiento, se encontraba un hombre vestido con una llamativa armadura metálica, un mano ajustado y una capa. Su larga cabellera caía sobre su rostro de una belleza impactante mientras observaba con serenidad el campamento improvisado. Este fue Flashy Flash. Después de dejar su retiro de entrenamiento, fue a la asociación de héroes para preguntar sobre el recién ascendido héroe de clase S, Swift Flash. Solo para sorprenderse al escuchar que Swift había comenzado un campo de entrenamiento. Como alguien que había sido vendido por sus padres a una aldea ninja y sometido a un entrenamiento de asesino cruel y a sangre fría desde la infancia, Flashy Flash instintivamente albergaba una profunda sospecha y rechazo hacia cualquier lugar llamado campo de entrenamiento. Al principio, el nombre de héroe elegido por Swift era lo que le molestaba, pero ahora, ver este destartalado y pequeño campamento en persona le trajo todo tipo de recuerdos desagradables. Swift Flash. Déjame ver por mí mismo quién eres realmente. Flashy Flash no dudó ni un segundo al desenvainar la espada que llevaba en la cintura. En un instante, innumerables destellos de luz de espada destellaron y la gran puerta de hierro del campo de entrenamiento se convirtió en una lluvia de fragmentos de acero. Clam, clam, clam. El sonido del metal roto al caer al suelo llamó inmediatamente la atención de todos dentro del campo de entrenamiento. A diferencia de Kizaru, el recién ascendido héroe de clase S, Flashy Flash era conocido desde hacía tiempo en la asociación de héroes. Anteriormente ocupaba el puesto 13 de la clase S, pero recientemente había descendido al 14 gracias a Kizaru. Si no fuera por el hecho de que rara vez tomaba la iniciativa de luchar contra monstruos, dejando sus méritos acumulados demasiado bajos, no habría forma de que estuviera clasificado tan abajo. En realidad, aunque su fuerza no lo situara entre los 5 mejores de la clase S, definitivamente no le faltaba mucho. Antes de la aparición de Kizaru, Flashy Flash era considerado el héroe más rápido de toda la asociación. Espera. ¿Es Flashy Flash? ¿Por qué aparecería aquí? No parece muy amigable. No creerás que vayan a pelear, ¿verdad? Pero nunca he oído que Flashy Flash tenga algún rencor contra Swift Flash. Los héroes que ya habían terminado sus vueltas observaban con curiosidad. Todo sobre los héroes de la clase S era un misterio para ellos. Y Flashy Flash, incluso entre los de la clase S, era uno de los más esquivos. Incluso los pocos héroes que lo habían visto antes rara vez tuvieron alguna interacción significativa con él. Destello veloz. La mirada de Flashy Flash se fijó en Kizaru, quien estaba holgazaneando junto a la pista de atletismo.
En cuanto lo vio, frunció el ceño. Todos los demás en el campamento estaban en medio de un entrenamiento intenso. Y aquellos que ya lo habían terminado tenían claro para alguien del nivel de percepción de Flash y Flash que acababan de pasar por un régimen bastante agotador. Solo Kizaru sobresalía. El tipo había estado tumbado en la silla de playa desde el principio, completamente inmóvil y con aspecto de estar completamente relajado todo el tiempo. Ese soy yo. ¿Y tú eres? Kizaru dejó escapar un bostezo perezoso. Aún recordaba personajes con fuertes rasgos visuales, como Saitama o Tatsumaki, protagonistas o secundarios importantes. Pero Flash y Flash apenas superaba un PNJ secundario en su memoria. Claramente no era un don nadie, pero Kizaru, sinceramente, no podía recordar quién era. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.